Hola, bienvenidos a otra clase de Álgebra 1. El tema de la clase de hoy va a ser sumatorias y productorias en relación con inducción y los temas de la práctica 2. Entonces, como dijimos en la clase de hoy, vamos a ver un poco más en detalle cómo trabajar con sumatorias y productorias. El símbolo de sumatoria ya lo introdujimos en la clase previa que dimos sobre inducción y los números de Fibonacci. Si no lo vieron, recomiendo que vean ese video primero. Concretamente en este video vamos a resolver un ejercicio, el ejercicio 6 de la práctica 1. Sugiero que lo intenten antes de ver este video. Ok, comenzamos hablando de qué es una sucesión. La razón por la cual vamos a empezar hablando de este concepto es que está relacionado con el concepto de sumatoria, pero no es exactamente el mismo. Y es importante distinguir estos dos conceptos, y por las consultas que me hicieron en las clases vía Zoom me di cuenta que a veces se generan algunas confusiones. Bueno, entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión consiste en una lista infinita de números que vienen, digamos, en fila. El A1, A2, A3, así hasta el infinito. Un montón de números en un cierto orden. Digamos, estos números podrían ser números reales o números complejos, etc. Bueno, pero formalmente una sucesión se define como una función que sale de los números naturales en el conjunto de números en el que estemos trabajando, que puede ser el de los números reales R o el de los números complejos C. Y a sub n es otra notación para decir el valor de la función en n, o sea, a de n. Y se denomina el enésimo término en la sucesión. Bueno, algunos ejemplos simples de sucesiones son, por ejemplo, la sucesión de los números naturales, 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. La sucesión de los pares, 2, 4, 6, hasta el infinito. El término general de la sucesión de los pares es 2n. La sucesión de los cuadrados, 1, 4, 9, 16, 25. Bueno, el término general es an igual a n cuadrado. Y la sucesión de Fibonacci, que vimos en el video anterior. ¿Se acuerdan? La sucesión de Fibonacci es fácil de definir recursivamente. También se puede obtener una fórmula no recursiva para los números de Fibonacci por medio del número de oro. Eso lo pueden ver en el apunte. Bueno, y quizás seguramente hayan visto más ejemplos de sucesiones en el curso de análisis del CBC. El símbolo de sumatoria está representado por la letra sigma mayúscula del alfabeto griego, que pueden ver en esta transparencia, y proporciona una forma compacta y precisa de expresar las sumas. Dada una sucesión, A sub k, podemos considerar la suma de los valores de A sub k para k entre 1 y n. Por ejemplo, la suma de los primeros n números naturales se escribiría como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k. O la suma de los cuadrados de los números naturales de 2 y n se escribiría suma desde k igual 2 hasta n de k cuadrado. Bueno, como siempre, teniendo en cuenta que tenemos muchos alumnos de computación, nos vamos a preocupar también de relacionar los conceptos de la materia con algunos conceptos de computación, para que se vayan familiarizando con algunas ideas de la programación también, aunque estos conceptos no forman parte de los contenidos de Álgebra 1, aunque se ven algunas cosas en el taller. Entonces, por eso estas transparencias que tratan estos temas las suelo indicar como bonus track, indicando que, bueno, justamente son contenidos extra. Pero hablando de sumatorias y productorias, no puedo dejar de mencionar que, por ejemplo, una sumatoria se puede traducir en un pequeño programita. Hay dos maneras de hacer esto. Una es la forma recursiva, que vimos en el video anterior. Otra es mediante lo que se llama un ciclo. Un ciclo es una operación que se repite. En este caso estamos en un ciclo for. Y justamente lo que quiero observar es que en el ciclo for hay una variable i que corresponde exactamente a la variable que aparece como índice en la sumatoria.
esta forma no recursiva de escribir una sumatoria, bueno, de vuelta, podría haber usado el lenguaje de programación que me guste, decidí hacerlo en Python. Fíjense que hay una variable S que va acumulando las sumas parciales. O sea, yo voy sumando empezando en 0. 0 es el neutro de la operación de suma, por eso elegimos empezar en 0. Y vamos acumulando en la variable S los valores de 2i menos 1 en el rango de valores de i que nos interesa. Fíjense que hay una pequeña sutileza aquí, que es que en Python, cuando uno escribe el ciclo y pone range entre 1 y n más 1, el rango es para i mayor o igual que 1, pero menor estricto que n más 1. Entonces, por eso es que en la notación matemática aparece sumar hasta n y en el programita aparece sumar hasta n más 1. Bueno, nada, hacemos esta cuenta, vamos acumulando los valores en S y devolvemos el resultado final, que es el total de la suma. Bueno, ¿para qué sirve esto? Una posible utilidad es que yo puedo hacer una tablita de valores de vuelta mediante un ciclo, como hicimos en la clase anterior. Yo puedo escribir una tablita de valores de mi función ejemplo. Y lo que vemos es que aparecen los números naturales al cuadrado, ¿no? La sucesión de los cuadrados de los números naturales. Obviamente esto se podría hacer sin ningún programa a mano en este ejemplo, pero es interesante aprender a hacerlo con un programita. Por ejemplo, porque hacer un programita me permitiría con poco esfuerzo estudiar ejemplos más complicados. Bueno, muy bien, después de hacer esta tablita, que obviamente uno puede hacer a mano o con el programa, uno se ve naturalmente invitado a conjeturar la siguiente fórmula para las sumas parciales de los números impares. Si yo sumo desde i igual 1 hasta n 2i menos 1, eso me da exactamente n cuadrado. Es la fórmula que aparece en el ejercicio 6 de la práctica 2, y allí se indican distintas maneras de demostrarla. Una manera de hacerlo es por inducción, es la primera que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, para hacer la demostración por inducción tenemos que recordar el principio de inducción matemática que vimos en la clase anterior sobre inducción en los números de Fibonacci. ¿Se acuerdan que tenemos una propiedad P sub n, o sea, una función proposicional de n, y queremos probar que esa propiedad vale para todo n? Entonces el principio de inducción matemática nos dice que para hacer eso nos alcanza probar P de 1, o sea, probar que la propiedad es verdadera cuando n es 1, y después probar que Pn implica Pn más 1, o sea, suponiendo Pn, probar Pn más 1. Si podemos hacer eso, el principio de inducción matemática nos garantiza que la propiedad es cierta para todo n. En este caso, bueno, ¿quién es P de n? Justamente es la igualdad que queremos probar, ¿no? Que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2i menos 1 da exactamente n cuadrado. Bueno, como en toda demostración por inducción hay dos partes, entonces el caso base y el caso inductivo. El caso base en este caso es muy fácil. Para demostrar P de 1 tenemos que mirar la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2i menos 1 cuando n es 1. Bueno, hay un único término en la suma, que es cuando i es 1. Entonces 2 por 1 menos 1 me da 1, entonces la suma me da 1. Por otro lado, n cuadrado claramente me da 1, así que la fórmula resulta válida cuando n es 1. Esto es el paso base de la inducción. Bueno, momento de hacer el paso inductivo. Entonces acá estamos suponiendo que vale la propiedad P de n y queremos probar que vale la propiedad P de n más 1. Bueno, cuando miramos la propiedad P de n más 1 tenemos que mirar la sumatoria de 2i menos 1 para i variando entre 1 y n más 1. En esa sumatoria lo que hacemos es separar el último término, el mismo truco que usamos en la clase anterior sobre los números de Fibonacci. Entonces nos queda por un lado la sumatoria de 2i menos 1 para i entre 1 y n, y el último término que es el término cuando i es igual a n más 1. Por eso lo escribí, queda 2 por n más 1 menos 1. Bueno, y ahora usamos la hipótesis inductiva para decir que la primera de las sumatorias vale n cuadrado, ¿no? Porque estamos suponiendo que la propiedad P de n es verdadera. Y bueno, y
simplemente trabajamos un poquito con la expresión que nos quedó, la escribimos como n cuadrado más 2n más 1 y usando el cuadrado del binomio eso es lo mismo que n más 1 al cuadrado. Y fíjense que llegamos exactamente a la propiedad p de n más 1, ¿no? Usando la transitividad de la igualdad. Entonces, finalmente el principio de inducción matemática nos va a decir que como probamos p de 1 y probamos que p de n implica p de n más 1, entonces la propiedad que queríamos probar efectivamente es cierta para cualquier número. Un problema que tiene la inducción, como vemos, es que para poder demostrar una fórmula por inducción tenemos que conocer primero dicha fórmula, o sea, de alguna manera tenemos que adivinar o nos tienen que decir cuál es la fórmula correcta. Bueno, eso no siempre es tan fácil como en el ejemplo que acabamos de ver. Entonces es interesante conocer otros métodos, por ejemplo, para evaluar sumatorias que no utilicen inducción. Una manera de hacerlo es, por ejemplo, tratar de relacionar la sumatoria que queremos evaluar con algunas otras sumatorias que ya sepamos calcular. Por ejemplo, en el ejercicio 3 de la práctica aparece la fórmula conocida para la suma de los primeros n números naturales y nos dice que eso nos da n por n más 1 sobre 2. Entonces, una manera de evaluar estas sumas parciales de los números impares es relacionarlos con esa suma. Para eso lo que vamos a usar son unas propiedades de linealidad que tiene la sumatoria. La primera dice que, bueno, la sumatoria de la suma de dos sucesiones es la suma de las sumatorias de cada una. Eso no es más ni menos que otra forma de escribir la propiedad asociativa que vieron en la escuela. Del mismo modo, si yo tengo una sucesión que consiste en multiplicar una sucesión dada por una constante fija c y yo quiero evaluar la sumatoria de c por a sub i, bueno, la constante c la puedo sacar afuera. De vuelta, eso es nada más ni nada menos que la propiedad distributiva que vieron en la escuela. Como ven, estas propiedades de la sumatoria son muy parecidas a las que tienen las integrales que vieron en el CBC. Bueno, y usando estas propiedades yo puedo relacionar la sumatoria que quiero calcular con la que ya sé calcular, porque bueno, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2i menos 1 es igual a 2 veces la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1. Ahora, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 es sumar n veces el número 1, eso obviamente me da n, y entonces operando llego efectivamente al valor n cuadrado para las sumatorias parciales de los impares que quería obtener. De modo similar a las sumatorias, podemos considerar productorias, vienen dadas por la letra griega pi mayúscula, que son una forma precisa y compacta de expresar productos. Por ejemplo, yo quiero expresar el producto de los valores de acá entre k igual a i hasta k igual a n. Por ejemplo, si yo considero el producto desde k igual 1 hasta n de a es un término constante, no depende de k, eso me va a dar a la n. Estoy multiplicando a por a n veces. En cambio, si yo considero el producto de los primeros n números naturales, que se llama el factorial de n, lo puedo escribir como el producto desde k igual 1 hasta n de k. Bueno, simplemente para completar la clase quisiera mencionarles también cómo se programaría un producto. De vuelta, por supuesto, esto es un tema extra a los contenidos de la materia, pero me parece interesante saberlo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos siguen la carrera de computación. Una forma de hacerlo podría ser mediante un ciclo, en forma similar a la que vimos antes. Simplemente que ahora yo necesito acumular los productos parciales. Entonces voy a empezar con la variable p tomando el valor 1 y la voy a ir multiplicando, por ejemplo, por los valores de la sucesión a sub k. En este caso, por ejemplo, escribí un programita para programar el factorial de manera no recursiva. Entonces, en cada paso, la variable p se multiplica por el valor k. Quiero llamar la atención de ustedes en lo siguiente, ¿no? En el ciclo for, la línea p igual p por k no es una igualdad, es una asignación. Eso significa que se hace la cuenta
P por K. P es una variable que en ese momento tiene un determinado valor, se multiplica por el valor de la variable K y el resultado se almacena en la variable P nuevamente. Bueno, llegamos entonces al final del video de hoy. A modo de recapitulación, quiero mencionar las cosas importantes que vimos en el video de hoy. Bueno, en primer lugar aprendimos qué son las sumatorias y productorias. Aprendimos a hacer una prueba de inducción con sumatorias. Vimos cómo relacionar una sumatoria con otra por medio de las propiedades de linealidad. Y finalmente aprendimos a programar sumatorias y productorias mediante un ciclo y una variable acumulando resultados parciales. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Va a haber una segunda parte donde vamos a hablar de otras propiedades de las sumatorias, en particular de las sumas telescópicas y cómo usarlas para demostrar algunos resultados de la práctica 2 sin usar inducción. Porque vieron, la inducción tiene un problema, que es que uno necesita saber de antemano qué propiedad quiere demostrar, o sea que medio que tiene que adivinar el resultado que quiere probar, o se lo tienen que decir. Entonces, bueno, a veces es interesante tener otras técnicas que no usen inducción para ver los mismos resultados, y bueno, eso vamos a ver en un próximo video. Como siempre, los programitas en Python que aparecen en el video los pueden ver en mi repositorio de GitHub, y en la descripción del video voy a dejar además un enlace a las transparencias de la charla por si las quieren descargar. Hasta luego.